Bueno, buen día, mi nombre es Alejandro Pesina y en este video presentaremos los modelos de concentración y dispersión de contaminantes en el suelo, atmosféricos, en agua subterránea y agua superficial. Mi equipo está conformado por Piña Mendoza, Eric Eduardo y yo, Pesina Coronado Alejandro. Es de la materia de minería y medio ambiente y somos de ingeniería en minerales. Bueno, primeramente tenemos que ver qué es un modelo de dispersión de contaminantes. Son modelos matemáticos son modelos matemáticos de dispersión que se utilizan para evaluar o predecir algún estimado de los contaminantes que hay en el agua, en el suelo, en el aire o en la atmósfera. Con esto podemos tener un estimado de los contaminantes que hay pues en los ya mencionados suelo, agua y aire, y podemos evaluar los defectos que tiene en el medio ambiente y por consecuencia en su población. Y se guían por varios parámetros como lo son los químicos, topográficos, meteorológicos y la cantidad y velocidad que tienen de emisión. Bueno, el primero son las aguas subterráneas. En este hay un modelo que es modelación hidrogeoquímica, que es cuando el agua moviliza los contaminantes que una vez estos han atravesado la zona no saturada y han alcanzado el nivel freático. Bueno, freático son las aguas subterráneas que se encuentran arriba de una capa impermeable. Aquí hay una imagen que muestra el nivel freático. Este sería el nivel freático. Bueno, cuando han alcanzado el nivel freático, a partir de esto se transportan los solutos en los acuíferos, que estos se ven afectados por procesos hidrodinámicos, químicos y bioquímicos que modifican su concentración y características. Pero estas sustancias en general son disueltas. Bueno, estas sustancias disueltas no son sustancias inertes, no son sustancias que están, por decirlo así, paradas y que durante su migración pueden verse involucradas en procesos fisioquímicos que afecten su movilidad. Bueno, en general este modelo consiste en que no es una transferencia de masa, sino que bueno, no es una transformación, sino que solo es una transferencia de masa de contaminantes. Los principales métodos de transporte son la advección, la difusión, dispersión y absorción. Estos mecanismos afectan y condicionan el transporte de solutos en un acuífero. La advección es el proceso por el cual los solutos son transportados a la misma velocidad que el agua subterránea. Bueno, esta ecuación que tenemos aquí sirve para medir esa velocidad, que se le conoce como velocidad de Darcy. Esta m es la porosidad eficaz que representaría el porcentaje de porosidad interconectada, K la impermeabilidad del material y dH es el gradiente hidráulico. Bueno, hay otro modelo en aguas subterráneas que son los modelos tridimensionales de transporte. Esto es un modelo matemático y es más bien un modelo analítico que se usa para la idealización de los procesos de dispersión. Bueno, dice que el transporte multidimensional incluye advección y dispersión longitudinal y transversal, como se aprecia en esta figura. En esta figura, en la A, es un tubo de flujo, que es por aquí vendría pues el agua con los contaminantes. B es dispersión longitudinal, que la dispersión longitudinal se saca, es una constante. La C es una dispersión transversal. La dispersión transversal es que la masa no está restringida solo en un flujo
un tubo de flujo, sino que ésta se como que se abre hacia horizontal y vertical, como se muestra aquí, que aquí puede ir recto y aquí se empieza a abrir. Y la dispersión longitudinal y transversal, que es como que se empieza a abrir y luego se vuelve a cerrar. Bueno, y lo que sigue son las aguas superficiales. Bueno, primero encontramos un modelo de dispersión de contaminantes de río. Este modelo lo que busca más que nada es encontrar un modelo matemático que explique satisfactoriamente el comportamiento de los ríos. Tiene varios puntos y el primero es que el río tiene que tener la misma área transversal y el mismo flujo. Pero es evidente que si llueve o, o el nivel del agua aumenta, no será el mismo flujo en todas partes. Eh, pero para esto solo se trabaja con un flujo promedio. El segundo punto es que la mezcla sobre el área de la sección transversal tiene que ser ideal, y esto quiere decir que los contaminantes de un lado del río se mezclarán con los contaminantes que vienen del otro lado del río. Y el tercer punto es la contaminación puede caracterizarse por una concentración. Un ejemplo de esto es la demanda bioquímica de oxígeno o la demanda química de oxígeno. El cuarto punto es la contaminación tiene que desaparecer a través de una reacción de primer orden. Y el quinto punto es el mezclado axial, que puede caracterizarse por un coeficiente de dispersión constante. Bueno, aquí hay un ejemplo que dice que se considera una sección de un río con una longitud de delta zeta. El balance de la masa es expresado por esta ecuación, en donde esto, delta C sobre delta T, es la acumulación de materia, QC con subíndice Z más delta Z es el transporte por convección. Delta C entre delta Z con subíndice de Z más delta Z es el transporte por difusión. Y delta C y subíndice Z es el transporte por una reacción química, donde A es el área transversal del río, la C es la concentración del contaminante, esta que está entre paréntesis, la Q es el caudal del río, esta es Q, y la D el coeficiente de dispersión axial de contaminante, son estas D. La K es la constante de reacción de primer orden que desaparece a los contaminantes. Bueno, ese sería el primer modelo, y el segundo sería un modelo hidrodinámico. Este modelo es un modelo que se probó en un sistema por cómputo con resultados positivos. Este modelo abarca dos secciones, bueno, abarca muchos segmentos, pero abarca un sector comprendido entre la Aduaca y el esparramadero, que eso está en Venezuela, y tiene cuatro segmentos principales, que son de la salida del Eneal, que también son de Venezuela. Es la salida del Eneal, la salida del Toro, el manantial 1, el manantial 2, y aquí están. Esta es la distancia, esta es la distancia de los segmentos. En este modelo solo se tomaron en cuenta los contaminantes que presentaron concentraciones variables, que solo fueron el zinc y el hierro, y se probaron en la Aduaca, en la entrada el Eneal, en la salida el Eneal, en el Toro, en el manantial 1, manantial 2 y el esparramadero. Aquí podemos ver que en los bordes podemos decir que estos pueden ser ríos. En los bordes se encontraron las concentraciones de los contaminantes, por ejemplo en la Aduaca, en los bordes se encontró 0.02 de zinc y 0.26 de hierro, y así en los demás segmentos. Bueno, los parámetros del transporte para este modelo es que
no hubo un transporte, mm, como decirlo, absoluto, porque aquí mm, decía que el sistema o el hardware donde se probó esto eh, no reconoció muy bien la dispersión y otros modelos de transporte. Pero otros modelos de transporte como la advección y unos que vimos anteriormente. Así que solo se tomó la dispersión en el área y la distancia de intercambio. Bien, como modelos de dispersión atmosférico tenemos los siguientes. El primero sería un modelo de celda fija estacionaria. En este se utilizan para obtener estimaciones de emisiones de contaminantes a lo largo de una superficie como sería una ciudad. Por ejemplo, aquí tenemos representado en el cual del lado izquierdo tenemos la concentración de los contaminantes, en el cual aquí entra el aire contaminado o limpio. En el medio tenemos lo que será la ciudad y aquí unas flechas donde nos indica las emisiones de los contaminantes que hay en el área urbano, asimismo como la concentración. También tenemos de este lado otra flecha que indica que el aire contaminado o no contaminado se junta y se difunde para otra dirección. Para verlo mucho mejor podemos hacer una celda fija estacionaria en el cual podemos indicar que aquí sería la ciudad, asimismo como las flechas del aire que se van para arriba y así las dimensiones de cada una. Asimismo aquí tenemos como la imagen anterior explicada donde que entra el aire, la flecha que indica, donde en medio de esta celda se crea o se destruye el aire y esta flecha también indica dónde sale. Entonces tendríamos que la velocidad de acumulación es igual a la velocidad de entrada menos la velocidad de salida más la velocidad de creación menos la velocidad de destrucción. Pero tenemos que también tener en cuenta que si en algún punto la concentración alcanzó un equilibrio y no varía con el tiempo y el contaminante es estable, por así decirlo, podemos suponer que la misma cantidad que entra es la misma cantidad que sale. Entonces aquí en esta ecuación podremos ver que la velocidad de acumulación sería cero, así mismo como la velocidad de creación y la velocidad de destrucción. Y antes nos quedaría que la cantidad que entra es igual a la cantidad que sale. Bien, como segundo modelo tenemos el modelo gaussiano, en el cual en este modelo se utilizan para conocer la concentración que produce una fuente con gran producción, como las chimeneas de las fábricas. Por ejemplo, aquí en la imagen tenemos la emisión caliente, que sería el humo, donde nos indica el momento inicial más la flotación para arriba, en la cual el humo sale por la chimenea. También tendríamos una dirección del viento, en la cual el humo se iría. Pero también hay que tener en cuenta que aquí el humo tiene que tener una cierta dirección, en el cual está representado aquí como esta con cierto ángulo, porque si está un poco más para abajo, un poco más para arriba, no podrá ser calculado. Como por ejemplo, esto es lo que está explicando, que aquí tiene que tener como un cierto ángulo, el aire contaminado al momento de salir tiene que tener esta cierta dirección para poderse calcular. Y aquí podemos saber también cómo es con esta fórmula en el cual delta H nos indica es la altura de los tubos y del aire que se está saliendo. Por ejemplo, donde Bs es a la velocidad de salida del gas en metros por segundo. El D es el diámetro de la chimenea en metros. U la velocidad del viento en metros por segundo. P la presión en milibares. Ts la temperatura de la chimenea en grados Kelvin. Ta la temperatura atmosférica en Kelvin. Y asimismo dos constantes, las cuales aquí tenemos su valor. También, por ejemplo, la velocidad vertical inicial y el aire emitido caliente influyen.
Como los modelos de dispersión del suelo, tenemos el relleno sanitario. Aquí se emplean técnicas y maquinarias para el movimiento de la tierra, en el cual se puedan construir rellenos artificiales que se conforman por desechos orgánicos e inorgánicos y suelo natural. Como por ejemplo aquí en la imagen tenemos una representación en la cual se están desechando y tenemos varias capas y varios tubos, perdón, porque por ejemplo aquí tenemos la capacitación de lixiviación, un tubo colector de lixiviados, drenes de lixiviación, esta es la basura compacta, esta es la cubierta o las capas que se les echan, otra capa impermeable en la cual para que los desechos no se vayan hasta abajo, no se separen tanto. Y este consta de 6 etapas. En la primera etapa tenemos que saber que el sitio en el que se hará y donde se depositarán las sustancias no se almacenen en la biosfera e hidrosfera en cantidades grandes y que éstas no dañen a la salud de la población y del medio ambiente. Es por eso que estos rellenos sanitarios se hacen en lugares apartados, por así decirlo, de la población y que buscan no dañar al medio ambiente. En la segunda etapa tenemos que aquí se crean muros y capas de sellado hechas de arcilla compacta y se construyen drenajes para la exhibición. Por ejemplo, aquí podemos ver la representación en el cual este tubo representa la extracción de líquidos, en el cual estos líquidos que desecha son retirados para recibir un tratamiento. Después tenemos que se colocan los desechos sólidos verificando si el proceso de compacto es adecuado, así como la colocación de coberturas. Por ejemplo, aquí ya se están depositando los desechos, así como podemos ver una capa negra alrededor. Como tercera etapa tenemos que aquí ya se finaliza el relleno y clausuran el lugar, le dan la limpieza, el desmantelamiento y colocan una última capa. Aquí en la imagen podemos ver que ya está todo cubierto. Como en la quinta etapa se construyen obras para mantener los residuos aislados para que no haya contaminación y peligro sanitario. Y ya en la última se busca reincorporar el sitio sellado a su entorno, pero controlando los problemas que logren causar un impacto negativo al ambiente y a la población. Se instalan monitores para el control del lugar. Aquí pues hay personas que si ven algún problema o les está causando un problema, aquí lo pueden manejar de manera segura y limpia y sustentable para que así el ambiente y la zona en la que se construyó esto no afecte de una manera tan notoria al medio ambiente y a la población. Bien, como segundo modelo tenemos la fitorremediación, en el cual esta es una tecnología alternativa y sustentable en la cual se usan plantas asociadas en el tratamiento de suelos influyentes contaminados. Algunas de estas plantas se usan como medio en el proceso de suelos contaminados con metales pesados. Como por ejemplo, aquí tenemos esta imagen en la cual tenemos varios metales, en el cual estos se incorporan a las raíces, posteriormente se unen al tallo y después a la hoja. Por ejemplo, también en el caso de los metales pesados o de los metales se usa la fitoextracción, así se le llama el proceso, en el cual con las raíces de las plantas y lo que se acumula en sus tallos y hojas es el metal, así como lo expliqué hace rato. Como primer paso tenemos que seleccionar las especies de plantas más adecuadas para los metales que se presenten en el suelo, porque algunas plantas son específicas para que se extraigan estos metales. Posteriormente, cuando la planta esté desarrollada, se corta y pasa por un proceso de incineración y estos trasladados a un vertedero de seguridad. Y aquí tenemos otra imagen en la cual podemos ver aquí algunos metales que están aquí en las raíces almacenados. Así que posterior a eso, como ya había mencionado, se va el tallo, del tallo se va las hojas y una vez que ya está así,
este se lo llevan para que lo incineren y así ya no haya tanta concentración de metal en el suelo. Y esto se puede hacer ilimitadamente hasta cuando la concentración de los metales que estén presentes en los suelos estén considerados como aceptables y no haya tanta